Cuando yo también estaba empezando a ver el tema, me acordé mucho de cuando yo era niña, igual, y de cómo vivimos situaciones similares a nuestra infancia cuando somos adultos, ¿no? A mí me vino muy bien el profundizar, ¿no? Cada vez que estamos en una sesión con mujeres y empezamos a trabajar las heridas del presente, hay muchos casos donde no se pueden explicar estos comportamientos que tú dices, ¿no? ¿Por qué con una persona agresiva me pongo así? ¿De dónde viene? ¿Por qué me sale a mí la agresividad? Porque a veces es el otro caso, me enfado tanto que quiero reventar y explotar y no sé de dónde viene. Y en este tema, por ejemplo, lo que a mí me ha ayudado mucho es entender algo súper importante, ¿no? Y es que todo lo que nosotros, los comportamientos, los hábitos, la forma en la que nosotros nos vamos a relacionar y a vincular con el mundo, no es algo que lo hemos aprendido nada más nacer. O sea, el momento en que nacemos, no es que nacemos y ya sabemos cómo comportarnos con el mundo, sino que toda nuestra vida, todo lo que vamos a vivir de adultos va a ser un reflejo de todo lo que hemos vivido de niños, desde el momento incluso de la concepción de mamá, ¿no? O sea, cuando estamos dentro del vientre de mamá, a mí me venía esto que decía Selodi, ¿no? ¿De dónde viene ese miedo? De repente dicen, no, pero si mi infancia la viví tranquila, si no hubo situaciones de miedo, pero el embarazo sí. Entonces, de cómo mamá vivió el embarazo, no es lo mismo una mamá embarazada, por ejemplo, en plena guerra, donde hay conflictos sociales, donde no sabe qué va a comer o su vida está en riesgo, que una mamá tranquila en el campo esperando con mucho amor a un bebé, ¿no? Porque toda esa información que nosotras al estar conectadas con mamá, que eso desde el anautismo, Nauta lo comenta siempre, ¿no? Dice que la mamá y el bebé somos un solo ser, ¿no? La mamá se convierte en una diosa porque tiene un doble campo etérico que permite que toda esa conformación de la personalidad del bebé, del ser del bebé, entre dentro de ella, primero para llegar a la tierra y luego nacer al mundo. Entonces, este primer momento sentimos y aprendemos todo de mamá. De alguna manera es el primer lugar en el que aterrizamos como seres energéticos, como este jueguito que decías, no, llega a la tierra y empieza a formarse en nuestro cuerpo y es mamá con todo lo que vive que nos va preparando para el mundo. Todas sus vivencias son información. Si es positivo, por ejemplo, amor, placer, calma, alegría, ¿no? Relaciones amorosas, de cuidado, de silencio, de armonía, lo vamos a recibir como una información de, ah, así es el mundo. Pero si mamá vive un embarazo en el que toda la situación de afuera es negativa, viene estrés, sufrimiento, dolor, rechazo, tristeza, pues también vamos a decir, wow, el mundo que me espera allá afuera es así. Y todo eso va a ser información para adaptarnos a todo lo que va a venir. Es tan maravillosa la vida, la creación, que nos preparan ya para todo lo que va a venir a partir de esta primera experiencia con mamá. No, moldeamos de alguna manera nuestro cerebro, nuestras conductas, nuestros comportamientos a partir de ese primer vínculo materno. Por otra parte, para entender cómo esto llega a ser adelante, si no es en el embarazo, a través del vínculo de mamá, que es donde empezamos a recibir todo. Por eso es tan importante, y por aquí dejaré algún link, que hicimos una charla de cómo sanar con mamá. Por eso es tan importante ir primero a ver esa relación, ver cómo está con mamá. Es nuestro primer mapa, ¿no? En el mapa de mamá y papá, esos vínculos primigenios, primordiales, son aquellos donde hemos bebido, hemos aprendido todo lo que nos va a configurar como adultas en el futuro. Luego está la primera infancia, ¿no? Esto que él le decía, cuando era niña ya nacemos y estamos en la tierra, pero somos bebés. Primero no hablamos, no nos relacionamos, estamos la mayor parte del tiempo dormidos o jugando o en un estado, más bien como dicen, de esponja, ¿no? Siempre decimos, los niños son como unas esponjas, aprenden todo, pero no solamente aprenden lo bonito y lo bueno y lo positivo, aprendemos. Primero, hay que tener en cuenta, ese primer vínculo con mamá se sigue manteniendo. El cordón energético es una simbiosis. Si mamá está triste, aunque yo esté a kilómetros, siento la tristeza de mamá. Si el bebé llora, mamá le sale la leche de la teta. Digo, hoy le pasa algo a mi hijo, ¿no? Hay un vínculo muy grande donde el mundo se sigue experimentando a través del mundo. Lo segundo, como estamos todavía en un entorno donde yo no estoy dando al mundo, sino estoy recibiendo, recibiendo, recibiendo,
registramos todo el mundo físico, emocional, relacional, etcétera, de una forma subconsciente, indirecta, a través de la vista, del oído, de la experiencia. Todo este mundo adulto, mamá, papá, los otros niños, la escuela, la sociedad, los abuelos, los tíos, cómo se resuelven los conflictos, qué es lo que escucho, la música que escucho, lo que la gente discute, lo que no discute, cómo se comportan los demás, me está enseñando cómo debo yo comportarme, cómo yo debo vincularme, la forma en que yo veo que, mamá y papá se llevan así, vale, esa es la forma en la que yo también me voy a llevar. Mi abuelo le está gritando a mi abuela, vale, así yo también tengo que tratar, aprendemos. Y ahí es donde empieza ese aprendizaje, se activan códigos, patrones, creencias, conductas como rígidas que empezamos como a adoptar para ser parte de ese mundo. La mayoría de nosotros, o sea, desde que somos niños tenemos unas necesidades básicas, súper importantes. Y en base a esas necesidades básicas es que vamos a definir nuestra relación con el mundo. Esas necesidades son las físicas, que son el alimento, el techo, la cama, es decir, todo lo que me mantiene vivo, lo emocional, que va a ser el amor, la escucha, la aceptación, las necesidades mentales, el alimento intelectual, queremos aprender, la curiosidad, el juego didáctico que nos hace desarrollar nuestra mente, la parte energética, el dormir, el juego físico, la parte relacional, los vínculos, el cómo me vinculo con los demás. No es lo mismo un niño que está encerrado en un lugar solito y un niño que se vincula con mamá, con papá, con la abuela, con el abuelo, pero además tiene más niños, más gente, tías, tíos y el mundo de relaciones. Y luego las necesidades espirituales, porque también tenemos necesidades espirituales. Y cada persona, cada ser humano vive de forma diferente la relación vincular con estas necesidades. No es lo mismo un niño que cuando es pequeño vive situación de carencia, de hambre, de que no tiene un techo donde dormir, no tiene que comer o no tiene lo que viste, tiene carencias para ir al colegio. Recuerdo una hermanita en la terapia que me decía que yo de niña tenía que usar toda la ropa que dejaban mis hermanos. Y entonces en el colegio esto me supuso un gran trauma, porque yo era la que nunca tenía nada nuevo. Entonces es lo mismo, o sea, a esas necesidades, si no se cubren cuando somos de niñas, nos van a dar información de cómo nos vamos luego a vincular con esto cuando seamos grandes. Lo mismo, un niño que recibe amor, escucha, aceptación, comprensión, que es acogido, como decía Elodie, en su dolor, que es acogido en sus momentos de crisis, que es sostenido, acompañado cuando no comprende, cuando tiene miedo, que un niño que recibe frialdad. Que bueno, hay mamás y papás también que de repente no están preparados para ser mamá y papá porque tampoco lo han aprendido cuando eran niños. Y entonces ven a un niño y dicen, bueno, pues ahí se arregla, ¿no? Se aprende, ¿no? ¿Para qué lloras? Entonces, como, ¿no? Como, y el niño siente esa frialdad del exterior, ¿no? Esa soledad, ese miedo a expresar su dolor, sus emociones. Y eso se queda nuevamente como una huella, como una impronta, que es lo que decía Elodie, y luego va a salir, luego va a salir hacia afuera. No, lo mismo la mente, si de niños nuestra curiosidad ha sido limitada, nuestra creatividad limitada, que no hay que hacer eso, no rayes, no pintes, no hagas, y tenemos estructuras, pues ya sabemos qué es lo que nos va a pasar cuando seamos grandes. La mentalidad estructurada va a ser lo prohibido y no vamos a poder estar fuera de control. El control va a ser parte de nuestro camino, de nuestra. Lo mismo el descanso. Si un niño vive en una familia donde hay exclusiones, hay niños que duermen súper bien y dicen, bueno, a pesar de todo, duermo y descanso. Y hay otros niños que duermen en total silencio y luego cuando son grandes no pueden dormir porque hay el menor ruido. Entonces, todo eso nos va a hablar de cómo cuando seamos grandes vamos a relacionarnos y vincularnos con el mundo. Entonces, ¿por qué atender a nuestro niño? ¿Por qué conectar con el niño? Por todo esto que decía Elodie, ¿no? Es importante entender que el niño se va a expresar cuando seamos adultos. Pero primero hay que ver cómo fue este niño, o sea, por qué se expresa, porque el niño no tiene más herramientas, está aprendiendo, aprende del entorno, aprende el cómo va a cubrir sus necesidades, cómo se va a relacionar, cómo lo va a hacer, cómo va a vivir sus vínculos, qué es lo que tiene como carencia, qué es lo que tiene como abundancia, todo esto se graba con los hijos. Y aquí tal vez la pregunta, que yo diría más que a las heridas todavía, Eloy, es
¿cómo nos influye? ¿No? O sea, tú has atendido un montón de personas en el tema de niños, ¿no? Ya has explicado que esto viene luego, cuando somos grandes, se manifiestan en comportamientos. ¿De qué otras maneras puede influirnos toda esta vivencia de cuando somos niños?